todos, buenos días. Gracias por acompañarnos en Diálogo de Impacto. Como les decía hace unos minutos, nos acompaña la presidenta del Colegio Médico de Honduras para abordar una serie de temáticas de sumo interés para la sociedad. ¿Cuál es la realidad de los médicos hondureños? Hemos escuchado, se ha discutido ya el presupuesto general de la República, se ha aprobado de hecho, y el sector salud ha tenido un incremento considerable. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Qué se espera de eso? Bueno, estaremos abordando en esta temática. En algunas secretarías de Estado se está exigiendo las mascarillas. Es un tema muy importante. ¿Qué mejor que la presidenta del Colegio Médico de Honduras para hablar sobre este tema del COVID que tanto se ha hablado en los últimos días? La construcción de hospitales es esperanzador, pero ¿hay médicos para cubrirlo? ¿Se cuenta con el personal médico? ¿Se están abriendo los espacios para que los médicos tengan esa oportunidad laboral? Tema que estaremos abordando también. ¿Y ha tenido el apoyo del gobierno, el Colegio Médico? Hubo un cambio en la Secretaría de Salud. ¿Qué esperanza se tiene en eso? Y hay cerca de 20.000 médicos, ya nos lo aclarará la doctora Codina, más de 20.000 médicos registrados en Honduras y tienen muy pocas oportunidades. Sabemos que ha hecho un enorme esfuerzo para acompañarnos, pero le agradecemos, doctora Codina, por estar con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramos, y muy buenos días a toda su distinguida audiencia. Realmente temas de mucha importancia, ahorita que han habido cambio de autoridades y que los hondureños empezamos un año nuevo y empezamos con muchas expectativas, ¿verdad?, para todas las cosas que debieran cambiar. Desde el momento hubieron cambio de autoridades, esperamos nosotros también muchos cambios en las gestiones, en los resultados y en lo que va a obtener el pueblo hondureño en relación a salud. Como colegio médico, ¿cómo ven estos cambios propiamente? Pues necesarios, positivos, ¿verdad? Hemos tenido ya, ahorita en enero vamos a cumplir 2 años de un nuevo gobierno con el que hemos tenido muchas esperanzas y no habíamos podido ver resultados. Sigue diciendo el exministro de Salud que dejó encaminado una gran cantidad de gestiones y que las vamos a empezar a ver ahorita. El problema es que cómo creerlo, ¿verdad? Si realmente se le decía a cara de todo el pueblo hondureño, estamos con un porcentaje altísimo de medicamentos, cuando la gente está viviendo la situación, la precariedad, la pobreza, la falta de medicamentos. Entonces, aquí es un acto de mucha fe, esperar que realmente esos procesos hayan sido iniciados y que se les dé continuidad y los podamos ver pronto, pero así de que en calidad de ya. Claro, se toma en cuenta la opinión del Colegio Médico, ustedes que son los que están al frente de todo. Pues mire, no es que se tome en cuenta la opinión del gremio o de las autoridades como tal, pero yo pienso que si no fuéramos un gremio crítico, un gremio que está con el dedo en la llaga, un gremio propositivo además de todo, que está haciéndole ver en qué está el error, qué es lo que tienen que hacer, en qué tienen que trabajar, en qué tienen que enfocarse en primer lugar, en qué tienen que irse enfocando en proyectos en segundo, en tercer lugar. Si no fuera así, realmente yo creo que ni siquiera se revelaría la situación de cómo se ha estado viviendo la salud pública en Honduras. Hubo un incremento en el presupuesto. ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos hablando de 1.9 mil millones para el sistema sanitario. El incremento es necesario y no esa cantidad, ¿verdad? Realmente el ministro siempre dijo que lo ejecutó a su totalidad, ¿verdad? Aunque no lo llevaba a un ritmo adecuado de acuerdo al tiempo, pero de que se necesita, se necesita. Realmente siempre se quejan que hay un 60% del presupuesto que se deriva para el pago del personal de la salud. No es que el personal de la salud esté ganando bastante, es que el presupuesto es pequeño y es el personal de la salud quien saca todo esa Secretaría de Estado tan importante para el país y es el que hace el trabajo, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer es aumentarle y no esa cantidad al presupuesto, sino que más. Se tienen proyectos que no se hacen. En estos 2 años no se ha invertido un lempira en infraestructura y se está cayendo el sistema de salud. Y lo dice el plan de refundación de salud, cómo lo encontraron, cómo lo van a encontrar en un estado completamente deplorable. Entonces realmente se necesita esa inversión y no se ha hecho esa inversión. Que se necesite crecer, que se necesiten hospitales nuevos.
obviamente se necesitan, pero ahorita con lo que estamos trabajando es con lo que tenemos nosotros que salir adelante. Al mismo tiempo que se vaya haciendo los proyectos a largo plazo de otro hospital, y digo a largo plazo porque seamos realistas, en 23 meses se presumió y comimos puros hospitales nuevos, y no hemos visto ni la colocación de la primera piedra. Al parecer se ha avanzado mucho y ya se tiene el local donde se va a poner, pero hay personal para eso, como menciona usted, ¿verdad? Eso es un tema muy importante. Al menos la nueva ministra nos ha ofrecido que va a empezar este año a hacer concursos. Vamos a trabajar con ellos en las bases del concurso. Siempre hemos trabajado, ¿verdad? Ella ya nos hizo un llamado, ya ahí tuvimos pláticas, nos pusimos a la disposición, se nos ha empezado a tomar en cuenta en muchas cosas y eso ya es algo positivo. Doctora, ¿por qué cree que no se contratan médicos ante la necesidad enorme que hay? Pues ellos alegan que es por la falta de presupuesto para el pago, porque no hay una estructura presupuestaria para el pago de determinadas plazas. Entonces tiene que dejar presupuestado ahorita que comience el año. Es más, cuando pidieron el presupuesto se tuvo que haber presupuestado. Hay una cantidad de médicos que durante la pandemia generaron el derecho, amparados en el decreto 47-2020 que se generó en el gobierno anterior, que generaron su plaza y no están trabajando. Y créanme que ellos tienen demandas en contra del Estado que nos perjudican a todos, pues, porque con nuestro dinero que se pagan todas esas demandas, para que se les reintegre a su trabajo, para que trabajen para la población. Están ávidos, necesitados, desesperados, han tenido que acudir a demandas para poder entrar al sistema, para tener un trabajo, ¿verdad? Entonces, realmente todavía está esa deuda, que se les debe sus derechos y estamos en espera. Lo hemos hablado con la nueva ministra y ha dicho que todo eso se va a respetar para este año. ¿¿Tienen algún dato ustedes de cuántos médicos están desempleados en este momento? Sí, realmente en la actualidad ya van 20.900, casi 21.000 médicos. No todos son médicos activos, ahí están incluidos médicos jubilados, médicos fallecidos, médicos en el extranjero. En realidad hay como 18.500 médicos activos. De ellos, el 60% está sin un trabajo oficial, llamémosle en el Estado, en el Seguro Social, en una institución donde se les pague sus derechos laborales como lo dicta el Código de Trabajo. Los demás lo hacen de forma informal o simplemente no ejercen la medicina porque no han tenido un campo ahí. Una situación bastante compleja. Le recuerdo que usted puede participar 3182-5600, envíe sus preguntas, los estaremos pues consultándoselo a la doctora Eugenia. Doctora, se habla de infraestructura, usted bien apuntado, se hablaba de la creación o la construcción de 8 hospitales, pero de nada serviría tener espacios físicos si quien nos atienda, sin el personal que atienda. Es una de las demandas que ustedes hacen y que confían que en esta administración se pueda lograr. Así es que se tiene que ir haciendo a la par. Es un proceso que lo dicta la ley para que se haga una contratación en la que se va a elegir la persona con la mejor capacidad para desempeñarse en ese puesto. Se tiene que hacer todo un proceso y a esto es lo que nosotros le llamamos los concursos. Es un concurso de oposición en el que participan cantidades enormes de médicos por diferentes plazas que ponen en concurso. Se selecciona que cumplan con los requisitos, se selecciona a los que tengan las mejores notas, después se hace todavía una terna en la que se vuelve a hacer una selección de los 3 mejores que ganaron por determinada plaza. Y todo esto lleva un tiempo. Desde ir construyendo las bases del concurso, esto lleva un tiempo, esto puede llegar a ser 8 meses, 9 meses, hasta un año, ¿verdad? Entonces, por eso desde el año pasado insistíamos nosotros con mucha vehemencia en que se tiene que empezar las bases del concurso, porque la contratación del personal se tiene que hacer de acuerdo a ley, no es de acuerdo a afinidad política. Correcto. Porque si no, después eligen esas personas que no están capaces para desempeñarse en los cargos y cometen errores, ¿verdad? Justamente eso. ¿Ya se inició a construir las bases para este?
No nos han llamado todavía, pero tenemos la promesa de que va a comenzar tempranamente este año. Como colegio médico, ustedes deben de tener una participación directa también. Definitivamente, siempre la hemos tenido, siempre participamos en las bases del concurso de plazas. Doctora, con el tema de medicamentos, usted que conoce mejor este panorama, ¿cómo estamos actualmente en medicamentos en nuestro país? Bueno, medicamentos se dejó el año pasado aproximadamente un abastecimiento de un 70%, 65, 70 es variable en los diferentes centros, ¿verdad? Pero no alcanza un 80% en ningún centro. Y eso significa que la persona tiene que poner de su bolso. Es el gasto de bolsillo que se llama. Se determinó el año pasado que ese gasto de bolsillo aumentó de un 79 a un 86%. La población no puede sacarse dinero de su bolsillo para salud porque los salarios no alcanzan para extras. El enfermarse es algo que no está programado, ¿verdad? O aunque tengamos una enfermedad crónica, los salarios no alcanzan para tener para extras. Los salarios son para lo básico, para la comida, para el transporte, para ir al trabajo, si acaso para pagar la luz y el agua, ¿verdad? Entonces, realmente un gasto en salud es algo que la población, la mayoría de la población no lo puede costear, y esto hace que las personas no lo costeen o se endeuden o realmente no hagan nada al respecto y se dejen ir enfermando, ir complicando, y esto ya sabemos al camino de que vamos. ¿Existe la opción, o me imagino dentro de los planes también, para reducir la mora quirúrgica, porque es muy alta en nuestro país? Fíjese que ese es un tema bien complejo. Tienen que empezar desde invertir en infraestructura, en reparar los quirófanos que están en mal estado, en hacer nuevos quirófanos, tienen que invertir en aparato, en equipo, en autoclaves, en una cantidad de equipos de anestesia, en medicamentos, porque al paciente se le da una anestesia, se le maneja, en insumos, porque eso se utilizan pinzas, gasas, desinfectantes. No solo es que llegue el médico y empiece a hacer su labor porque le pagaron para eso, sino que tiene que haber toda la condición, ¿verdad? Solo para hacerle un ejemplo, el Hospital Escuela para el año pasado tenía planificado hacer 6 quirófanos nuevos entre pediatría y adultos, y la Secretaría de Finanzas nunca aprobó este proyecto. Se tenía el dinero, se tenían los planos, se tenía todo listo, solo de la aprobación. Pero el Hospital Escuela no tiene una condición legal aceptable al cual se le pueda estar dando un presupuesto tan grande. Entonces nunca se le desembolsó ese presupuesto, de tal forma que también se tienen que hacer cambios en la estructuración del sistema de salud. La Secretaría de Salud tiene que asumir la rectoría de los servicios de salud. Es el responsable de dar salud pública a la población. Pública quiere decir gratuita, para toda la población, tiene que ser accesible, tiene que ser universal, tiene que ser al menos digna, básica. No pedimos lujos, pero sí lo necesario, que la gente no tenga que sacarse de su bolsillo. Bueno, esa es una situación que realmente las personas que asisten a los hospitales, que llegan a una condición, no a pasear, sino que ciertamente con una enfermedad, pues se quejan constantemente, especialmente cuando nuestros equipos están por ahí. Doctora, ¿a qué cree que obedezca de que el gobierno es indiferente ante los temas de salud? Realmente es voluntad política, porque desde el momento que hacen su campaña de gobierno, la hacen basados en pilares muy importantes para el desarrollo del país. ¿Cuáles son los pilares? ¿Dónde vamos a ver el desarrollo? En una población saludable, que trabaje, que saque adelante un país, en una población que tenga conocimientos técnicos, que tenga conocimientos generales simplemente, hasta en su propia vida, hasta conocimientos en salud, en una población que saque adelante con conocimiento y desarrollo, y en una población que se sienta segura, en un país donde está, que su vida no corra riesgo, ¿verdad? Que tenga salud mental. Estamos hablando en pilares de la salud, y ahí se comienza, en la salud, en la educación, en la seguridad, y a eso es a lo que le está apostando el gobernante vecino, y hemos visto que es famoso a nivel mundial con sus políticas y sus gestiones, cómo ha hecho un cambio en ese país.
¿verdad? Entonces, son pilares fundamentales para el desarrollo de un país y lo saben, y en eso basan su campaña. Y usted vea el plan de refundación, que tiene proyectos muy buenos y no los cumplen. Se ha dicho que el dinero, que los 12 años de narcodictadura, que ya lo sabían y está plasmado en el plan, sabían a lo que se iban a enfrentar. O sea, no son excusas. Entonces, hay un presupuesto, se aumentó el presupuesto desde que comenzó este gobierno para que se empiece a ejecutar. Entonces, realmente, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se pone gente capacitada para que haga las cosas de forma explícita, a tiempo, temporáneamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de porqués. Entonces, consideramos que es voluntad política. Cuando ya el sistema sanitario y así como el sistema de educación, que son, vamos a decir, los de mayor trascendencia en nuestro país, se le preste la atención, vamos a tener mejores resultados. Usted citaba, doctora, lo que ocurre en el país vecino de El Salvador, en donde penosamente, debemos de decirlo, muchos hondureños acuden a recibir atención médica a El Salvador porque se les presta como un derecho humano realmente. Y eso pues habrá que ponerlo sobre la mesa para hacer una mejor gestión. ¿Cómo toman ustedes, doctora, el hecho de que, sabiendo que hay mucha necesidad de médicos, sabemos que hay muchos médicos incluso que tienen demandado el Estado porque se ganaron muy bien durante la pandemia esta situación, se hable de traer médicos extranjeros al país? ¿Cómo valora eso? Inconcebible, inconcebible. Se pueden tener todas las políticas a nivel del Poder Ejecutivo que quieran ayudar a otros países, pero lo primero que hay que resolver es el problema del hondureño. Lo primero que hay que hacer, si hay desempleo en medicina, si hay grandes necesidades de salud de la población, si hay esas largas filas de espera de consulta, y no digamos esas largas listas de espera de cirugías, entonces lo que se tiene que hacer es darle prioridad al hondureño, porque va a traer un extranjero que le sale costoso al país. Si fuera gratuito, bienvenido. Y siempre tiene que pasar, como lo dicta la ley, por el colegio médico, revisando su pensum, viendo si el extranjero que va a tocar un hondureño tiene los conocimientos para hacerlo, y no traer cualquier persona que no sabemos realmente cuáles son sus conocimientos y que va a venir a darme una consulta, a hacer una cirugía con la población hondureña. Entonces, todo está en las leyes. Y lo que sucede muchas veces es que no las conocemos y otras veces es que no las ponemos en práctica. Sí. Ahora, ¿les toman en cuenta el colegio médico cuando se habla de traer médicos de otros países? Definitivamente no, nosotros nos damos cuenta por las noticias, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros saltamos y defendemos tanto a los derechos de la población médica como de la población que va a recibir servicios de salud de un extranjero. Tiene que conocerse sus documentos. Si este es especialista en oftalmología, pues que lo muestre, que traiga todo homologado cuando uno sale del país. Cuando los hondureños vamos al extranjero, que son gran cantidad de hondureños que se van al extranjero, es una cantidad de documentos que se le piden, ¿verdad? Desde si está solvente en su colegio, desde si tiene algún antecedente de faltas a la ética, desde que pase por gobernación cada una de las firmas que están puestas en sus diplomas y sus títulos. Entonces, y llegan a otros países y tienen que llevar una gran cantidad, y solo así son revisados y solo así son recibidos para que empiecen a hacer exámenes para poder ejercer en otro país o para poder estudiar en otro país. Entonces, realmente, ¿por qué no ponemos en práctica en Honduras eso de que primero nosotros? Oiga, en México para los mexicanos, y yo estudié en México, y le piden a uno una gran cantidad de documentos con los que tiene que cumplir estrictamente. Sí. Entonces, primero es para los hondureños la solución. En su administración, como presidente del Colegio Médico de Honduras, ¿han hecho algún análisis del por qué surgen campañas de descrédito para el colegio, justamente? Muchas veces son campañas políticas, simplemente con el objetivo de que quieren traer, digamos, médicos cubanos, empiezan a decir que los médicos no quieren ir a las comunidades postergadas, que los médicos solo quieren estar en las ciudades grandes, lo cual es lógico, ¿verdad? Que los médicos no quieren trabajar, que los médicos, etcétera. Empieza la campaña y después vienen médicos cubanos a suplir el problema de los hondureños.
todo eso es político, son campañas de descrédito, ¿verdad? No hay un lugar postergado donde haya un centro de salud en Honduras que no haya un médico. Hay médicos en cada rincón del mundo, de Honduras, perdón. Nosotros fuimos a la Encarnación Ocotepeque. Usted va de aquí a Ocotepeque 8 horas. De San Marcos de Ocotepeque a la Encarnación, 1 hora y media más adentro. Hay un centro no es centro de salud, hay un materno infantil en el que antes había un médico contratado y habían hasta 3 o 4 médicos de servicio social. Ahora solo hay un médico contratado y solo llega un médico de servicio social, solo hay 2. Es un materno infantil donde se supone que esto lo van a estar atendiendo niños y mujeres embarazadas. Hubo un accidente de un carro en la calle, 2 heridos. ¿A dónde lo llevan? Si a hora y media está San Marcos de Ocotepeque, lo llevan al materno infantil. ¿Puede un médico y servicio social y un médico general atender 12 personas heridas de gravedad? No. Llegan los médicos de la comunidad a prestar su servicio gratuito, ayudar a la población, por conciencia, por humanismo, por esa capacidad de servicio que tiene el médico. Llegan, lo apoyan, lo ayudan, ¿verdad? Entonces ese médico de la Encarnación, el encargado de ahí, nos cuenta eso y nos dice: doctora, aboguen porque vengan más servicios sociales, aboguen porque abran otra plaza en este lugar que me ayude. Estoy solo con un médico. El médico del servicio social está siendo supervisado por él. O sea, todo lo que hace se lo presenta, se lo dice: doctor, está esto, ¿qué hago? Doctor, lo otro. Haga, ayúdeme. Exacto, una persona que está sola. Sí, entonces ahí se necesita otro centro de salud o que se amplíe ese centro de salud, se le ponga más personal y se atienda a todo tipo de personas. Porque esa comunidad no recibe atención médica, tiene que ir hasta San Marcos de Ocotepeque. En San Marcos de Ocotepeque, ¿qué nos dicen? A nosotros nos toca 1.2 millones de presupuesto de infraestructura del que se aprobó en el Congreso. Eso el año pasado, a principios de año. Entonces, y nunca les llegó. Y dicen, y nosotros vamos a ampliar la emergencia con esto, vamos a hacer una sala que convertimos la de COVID, la convertimos en ginecológica, que hicimos esto, que tienen planes y no les llegó un lempira en todo el año para cambios en infraestructura. Y tienen bien bonito ahí, mire, hicieron una emergencia con 1 millón de lempiras que donó un paciente que fue atendido ahí, una persona de mucho poder adquisitivo, y tienen una emergencia admirable, grande, limpia, bonita, con una atención digna para todo tipo de pacientes. O sea que ellos con 1 millón hacen una gran cantidad de cosas. Entonces se necesita esa inversión, ¿verdad? Entonces se desacredita la función del médico cuando se quiere meter algo que no esté en ley. Bueno, esas son las campañas. Bueno, penosamente, y hay que decirlo, en todos los estratos, pues aquí todo se mueve básicamente por política. Y qué pena que la salud del pueblo esté vinculada en este tipo de situaciones. Tenemos que ir a la pausa, me indican, para luego seguir conversando con usted, doctora, y esto en relación a esos ruidos que se están generando en el Congreso Nacional de querer hacer una reforma en el estatuto. Ya nos explicará, ¿le parece si después de la pausa, doctora? Claro que sí. Quédese con nosotros en Diálogo de Impacto. Seguimos conversando con la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina. Ya volvemos. Seguimos en Diálogo de Impacto conversando con la doctora Elga Codina respecto a la situación real del sistema sanitario de nuestro país. 3182-5600. Usted nos puede enviar sus mensajes para poderlos compartir con la doctora. Bueno, hablamos antes de ir a la pausa, doctora, de estos ruidos que se están generando en el Congreso Nacional de reformas en el estatuto. Explíquenos un poco, en primer lugar, cuál es el estatuto y cuáles son los riesgos que se corren con estas reformas en el Congreso. Sí, mire, realmente el Estatuto Médico Empleado es una ley eminentemente laboral, en la cual tiene plasmados beneficios laborales, realmente, ¿verdad? Entonces, la ley tiene también una condición de no regresividad ni no retroactividad. Entonces, realmente lo que ellos están planteando no tiene ningún sentido, porque se puede defender de esa forma.
realmente son malas intenciones las que se tienen, ¿verdad?, de plantear esto. Empezado que se basa con mentiras. Se dice que el estatuto médico, estuvo diciendo ahí el exministro, tiene entre sus cláusulas un aumento del 20% del salario anualmente. Y no es cierto, no es un beneficio del estatuto médico eso. El estatuto, antes a los médicos se les incrementaba, se les reajustaba su salario de acuerdo al salario mínimo, pero se vio que esto en algún momento iba a ser insostenible. Entonces se desindexó el salario mínimo, el reajuste de los médicos del salario mínimo, y esto se hace de acuerdo a la tasa de inflación anual que dicta el Banco Central, el cual este año es del 5.19%. Ese es el incremento, es el reajuste salarial de los médicos. No es un incremento realmente. Si a usted le incrementaran su salario, significa que no solo le va a ajustar de acuerdo a la situación como sube el índice de inflación, sino que tiene que ser superior al índice de inflación, ¿verdad? Entonces, estas son malas intenciones, ¿verdad?, de querer perjudicar a través de mentiras. Es el estatuto del químico farmacéutico el que tiene esa cláusula y no se cumple. Se lo digo porque yo soy presidenta de FECOPRU y en la FECOPRU es la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, está el Colegio de Farmacéuticos y nos dicen, miren, eso no se cumple ni nunca se ha cumplido. Se les paga 12.000 empiras a un farmacéutico y realmente una persona demandó por esos, o sea, sus derechos como están en el estatuto, y esta persona incluso falleció antes de recibir esa demanda. Recordemos que la justicia en nuestro país es lenta y estos trámites duran 7, 8 años, 6 años, etcétera. Cuando la persona falleció, meses después le salió esa demanda y sí fueron esos costos elevados millonarios que mencionaron ahí en el Congreso. Pero no existe un médico que por ley, desde que comenzó hasta que ya se vaya a jubilar, gane ni siquiera, digamos, 120.000, 150.000 empiras, no lo gana. Entonces hablan de salarios estratosféricos que no sabemos de dónde sacan esos datos. Es pura mala intención y el colegio y todos los gremios tienen cómo defenderse. Por lo que le digo que es una ley de carácter legal, laboral, y es una ley en la que son beneficios de los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores de la salud. ¿Y cuál es el respaldo que tienen ustedes? Porque este es el Congreso en donde más médicos hay. ¿Cuál es el respaldo que tienen de los médicos que nos representan como diputados? Mire, nosotros tenemos el respaldo de la doctora Figueroa, tenemos el respaldo de la doctora Claudia Ramírez, tenemos el respaldo del doctor Umaña y, si acaso, del doctor Chirinos, pero pare de contar. No tenemos realmente un apoyo de los médicos que estén en el Congreso. Ellos son políticos, están obedeciendo a su partido. Realmente nosotros no vemos, los convocamos, los llamamos, hicimos un chat simplemente, les hacemos una pregunta y ni siquiera se pronuncian para la defensa de la población hondureña, realmente, como la defiende el Colegio Médico, que no permite que se siga violentando los derechos, que lo denuncia, que es la voz del pueblo hondureño. No nos acompañan 3, 4 diputados ahí defendiendo eso. Y son diputados que, como tal vez no sean del partido en gobierno, no, se les calla su voz, no se les da la palabra, ¿verdad? Pero nosotros vamos a seguir contando con el apoyo de ellos y vamos a seguir llamando la atención de los demás colegas que no les vemos un interés por la salud del pueblo hondureño y por las luchas del Colegio Médico como tal. Claro. ¿Cómo cree que avance este proceso en el Congreso? Pues realmente nosotros como colegio tenemos todo el apoyo legal, ¿verdad? Y vamos a tomar todas las medidas necesarias nacionales e internacionales, porque nos amparan también organizaciones como la OIT. Si nuestra ley está basada en, nadie la inventa aquí, son beneficios que están en las constituciones y en los derechos de trabajadores de todo el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a acudir a todas las entidades nacionales e internacionales que sean necesarias para defender nuestra ley. Y como le digo, la ley no tiene carácter ni retroactivo
ni la pueden aplicar de aquí en adelante. Ni derogarla. Entonces, sí, no, pues la pudieran derogar, pero los que ya están trabajando pueden seguir gozando de los beneficios como entraron con la ley, porque la ley no la pueden hacer, la ley que pongan nueva no la pueden aplicar para atrás. Doctora, ¿cuánto es el salario de un médico en nuestro país? Mire, le voy a decir, en teoría el salario en la práctica no es pagado como lo dice el Estatuto Médico. En la Secretaría de Salud y el Seguro Social, que son los entes que más o menos pagan algo, un médico especialista gana 32.000 lempiras y un médico general gana 29.000 lempiras. Entonces no son esos 150.000, no son lo que gana un político, un diputado que gana ahí arriba de 110.000 lempiras y ni van a trabajar. Un médico no se lo puede hacer, solo que tuviera 3 plazas que no las va a conseguir, ¿verdad? Lo que gana un médico en su horario laboral que atiende y que trabaja de principio a fin, ¿verdad? No lo hace un político. Más bien aquí lo que está empobreciendo al país no es los salarios de los médicos ni del personal de la salud. Lo que está empobreciendo al país son los salarios de los ministros, los salarios. ¿Vio cuánto se aumentó el doctor Matthew? El 20% se aumentó de su salario sin tocar tablitas, sin andar viendo el IPC y andar viendo nada de eso. Son los políticos los que están consumiendo millones en salarios para el país y no vemos el producto del trabajo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo otros países? Vio lo primero que hizo Argentina, disminuir el número de políticos, disminuir el salario de los políticos porque sí son estratosféricos los salarios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer en este país, disminuir al que menos trabaja, más bien cumplirle los derechos a cabalidad al que trabaja. Eso es lo que se tiene que hacer aquí. Y es que hay un montón de trabajadores que no se defienden porque sus líderes gremiales no los defienden, pero también se les violenta sus derechos. Claro. Vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos han llegado a la red de WhatsApp para compartirlos con la doctora Codina. Buenos días, doctora Codina. Los médicos hondureños no tienen plazas permanentes, pero si usted va al Hospital San Felipe podrá encontrar un montón de médicos cubanos y no sé si hay venezolanos. ¿Es cierto esto? La verdad no desconocemos. Hay médicos cubanos que por brigadas traídas en el extranjero se han quedado en el país y han ido poco a poco mandando a traer sus documentos y los han metido en el colegio médico y están debidamente colegiados. Son pocos, ¿verdad? Pero que ahorita ya hayan cubanos trabajando sin haber pasado por el colegio médico, desconocemos, ¿verdad? Estamos en espera de que vengan un equipo de oftalmólogos y se les ha advertido que tienen que pasar certificando todos sus documentos por el colegio, documentos profesionales por el colegio médico. Pero vamos a ir y vamos a hacer la investigación. Claro. Realmente. Claro, es importante. Ciertamente lo que dice la doctora es que hay que cumplir con los requisitos y que hay que tomar en cuenta el Colegio Médico de Honduras. Tenemos otro mensaje, el que compartimos en este momento. Buenos días, me encanta la entrevista. En el seguro no hay medicinas y más. Sin embargo, el doctor Complace dice que hay médicos muy malos. Hay médicos muy malos, algo así más o menos dice. Realmente ha habido una disminución en la cantidad de medicamentos y en la variedad de medicamentos en el Seguro Social. No ha habido una tan sola licitación en este gobierno. Ya nos avisó el doctor Carlos Aguilar que ya van a verse el producto de las licitaciones y que ya están haciendo todas las gestiones para licitar más. Comprendemos, ¿verdad? De que hay médicos malos, hay de todo, denúncielos y denúncielos al Colegio Médico porque el Colegio Médico tiene un tribunal de honor que investiga el comportamiento ético de los médicos. Como colegio no defendemos a los médicos malos, para nada, ¿verdad? Se denuncian en su trabajo y se denuncian al Comité de Ética del Colegio Médico o a la Junta Directiva del Colegio Médico para que investigue realmente el proceder. No nos conviene como médicos nosotros tener esa imagen de una persona que dé una mala atención a la población, que lo que busca son soluciones. Incentivamos nosotros más bien aquellas conductas de humanismo y lo repetimos en cada jornada de educación médica continua que tenemos, que son programadas no solo mensualmente, hay veces que semanalmente estamos dando jornadas de educación médica continua en las que enfatizamos el trato al paciente,
¿verdad? Nosotros trabajamos en el humanismo del médico. Claro, ya sabe entonces, si usted recibe un maltrato, el ente regulador es el Colegio Médico de Honduras. Tenemos otro mensaje, el que compartimos inmediatamente también, un poco extenso, lo vamos a leer. Buenos días, Diálogo de Impacto y al honorable presidente del Colegio Médico. Mi pregunta es relacionado a que no hubo una relación armoniosa con el exministro de Salud Pública, Mateu, y eso trajo un gran problema de entendimiento entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud Pública. No sé de los dos si tienen una buena relación de entre Mateu o la doctora Elga, pero de esta situación incomoda y perjudicó mucho que hubiera una relación de apoyo a favor de salud pública. El pueblo hondureño, no sé si con la nueva ministra de Salud se va a repetir esta lamentable situación que hubo entre enfrentamiento entre el exministro de Salud y la doctora Elga. Ya vamos a hablar de eso. Y otra situación de colectivos de libre, porque no han podido que el Colegio Médico contrarrestarlo en estas tomas de centros de salud, atentando el acceso de salud. La tienen amenazada, doctora Elga. No se actúa legal, ¿por qué no se actúa legalmente contra estos colectivos? Bueno, varias preguntas aquí. ¿Tuvo una relación fraccionada usted con el doctor Mateu? Para empezar, no somos amigos, es una relación profesional y de cargos, ¿verdad? Empezamos con una muy buena relación, él iba al colegio médico, él es médico, es su colegio, ¿verdad? Íbamos nosotros, cuando había que dialogar con la Secretaría de Salud, se empezó a poner diferente la cosa cuando no cumplía toda la cantidad de promesas que se nos decía, no le cumplió al gremio de la salud con puntualidad. Todavía hay deudas con el gremio de la salud, con sus beneficios, y la población médica sigue trabajando, aún con las deudas que se les tienen de sus derechos laborales, ¿verdad? Siempre se nos recibió extemporáneamente, tardíamente, pero siempre que pedimos una audiencia, un diálogo, se nos dio una cita, lo logramos hacer y realmente el Colegio Médico no toma las decisiones ni para con los colectivos ni para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Salud. Nosotros nos ponemos a la disposición para ayudar, para contribuir. Sin embargo, no somos quienes los que toman las decisiones, simplemente somos unos contribuyentes, ¿verdad? Que podemos apoyarles con el mejor personal médico, con el más capacitado para determinado tema que requiera la Secretaría de Salud. Si no se nos tomó en cuenta, pierde la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud sigue haciendo sus funciones. Claro. Pero como colegio médico, ¿cómo ven ustedes estas movilizaciones o esta modalidad que ha surgido con eso de los colectivos que ha afectado mucho el sistema de salud? Bueno, el gobierno anterior nos gaseaba, en este gobierno ponen a los colectivos a linchar a la gente, ¿verdad? Los colectivos lo que persiguen es que se coloquen en puestos específicos a su gente y las colocaciones de las plazas, por lo menos de médicos, se debe hacer a través de un concurso como lo dicta la ley, no es de dedo. Hay concursos de plazas administrativas que también lo estamos pidiendo, que no se nos dijo que viene después del concurso de plazas de médicos especialistas y generales. Esa no es por dedo, es el que tenga la mejor capacidad para desempeñarse como director, como jefe de un servicio, de docencia, etcétera. Eso es concursado, eso es a través de un proceso legal que se gana. No es pongan a este, pongan a aquel, sino sucede lo que ha ocurrido ahorita, que ponen a uno, no hace bien las cosas, ponen a otro, no le hace bien las cosas. Entonces, realmente que se tiene que hacer un concurso y los colectivos quieren que se pongan al que políticamente ellos tienen afinidad. Y no es así, obviamente, ¿verdad? Claro, eso representa un retraso y más bien, más allá de ganarse la simpatía del pueblo, ha generado mucho repudio el tema de los colectivos. Bueno, doctora, estamos ya próximos a concluir. Quiero agradecerle a usted su presencia, sé que ha hecho un enorme esfuerzo, pero no me puedo despedir de usted de lo que conversamos en la pausa comercial. Y ya está por concluir su periodo como presidente del Colegio Médico. Así es, el 9 de febrero yo entrego mi administración del colegio a un nuevo grupo. Hay 4 grupos participantes, en todas las planillas hay buenos médicos y pues el gremio es un gremio ordenado al que se le pide a todo el gremio que esté solvente que acuda el día de las elecciones. Tenemos asambleas generales ordinarias el día 9 y 10 en San Pedro Sula, que acudan, que se hagan presentes y que lo hagan ordenadamente, que voten por el que mejor les parece y que se asesoren, que conozcan quién es la persona que
que mejor puede gobernar el colegio. Hay muchos médicos ya con experiencia y de reconocida honradez. Doctora también, una doctora participando para presidencia, y obviamente yo apoyo a las mujeres. Ajá. Doctora, ¿y estos 2 años cómo han sido para usted al frente del Colegio Médico? Bueno, es una experiencia que requiere bastante responsabilidad. El Colegio Médico tiene 4 pilares. El pilar administrativo es administrar precisamente ese edificio que vemos ahí, que eso es de Tegucigalpa, pero hay 24 delegaciones distribuidas en todo el país. O sea que es una parte administrativa bastante grande. Está el pilar universitario, que es el mantener, dando academia, dando conocimientos actualizados, dando educación médica continua tanto a la población médica como la damos a todo aquel que quiera asistir a nuestras jornadas de educación, y eso ha permanecido constantemente, dirigido por la doctora Melissa Mejía. También está el pilar social, que es la defensa de la población hondureña, ¿verdad? De que tenga su buen servicio de salud. Además de eso, tenemos en el pilar social, nosotros hacemos brigadas, visitamos comunidades, prestamos ayuda, damos ayudas económicas a la población que lo necesita, que lo requiere y que esté en nuestra capacidad. Y además de eso está el pilar gremial, que es la defensoría legal en cuanto a los derechos laborales de todos los médicos que lo soliciten. Y no se le niega absolutamente a ningún médico el apoyo de asesoría, de acompañamiento legal, desde el principio hasta el final de cualquier proceso que ellos lo soliciten. Doctora, al salir de la presidencia, ¿usted queda como asesora, sigue asesorando a quien asuma? Pues mire que quedo de presidenta de FECOPRU hasta el mes de septiembre, que hayan elecciones, y quedamos en una gran cantidad de representaciones en el CNA, en el Consejo Ciudadano, quedo en diferentes funciones, ¿verdad? Pero yo vuelvo a mis labores en el Seguro Social, como las he tenido siempre, y cualquier tipo de consejería que requiera el siguiente o la siguiente presidente del Colegio Médico, pues yo estoy a la disposición para formar comisiones, lo que quiera, porque gremialista he sido desde chiquita, desde que me gradué, he estado en el Colegio Médico, en comisiones, en juntas, ¿verdad?, apoyando el gremio y apoyando a la población hondureña. También, como soy internista, soy reumatóloga, en esas sociedades también tenemos un rol social en la sociedad. Pero ya no va a buscar más la presidencia. No, ahorita ya como presidente ya no, han sido 2 años bastante fuertes, lo ha podido ver toda la población, y antes de estos 2 años también había estado en varios cargos en la Junta Directiva del Colegio Médico. La experiencia ha sido grande, gratificante, fuerte, ¿verdad? Y es bueno que las nuevas generaciones se interesen en participar y en seguir en este proyecto muy loable que es el Colegio Médico de Honduras, que tiene una función no solo la de defender los derechos laborales de los médicos, sino que defender la población, y lo hacemos muy bien, y modestia aparte, ¿verdad? Y es una labor que lo agradece la población hondureña. Sin duda, de que es un gremio tan importante para nuestra sociedad. Ahí la salud del pueblo, si hacemos un cálculo más o menos de los 18.500 médicos activos que nos ha comentado la doctora Codina, estamos hablando cerca promedio de 100.000 habitantes por médico, si no estoy mal confundido, por ahí más o menos el dato. No, hay aproximadamente 19 médicos por 10.000 habitantes. 10.000 por sí, 10.000. Por 10.000 imagínense habitantes, la carga laboral que tienen, imagínense ustedes toda la situación compleja que tienen. Pero bueno, doctora, yo quiero agradecerle por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. No, al contrario, licenciado, gracias a usted por la invitación, por el espacio, por temas tan importantes. Nos enriquecemos todos, nosotros, la población y ustedes como programa, y lo felicito realmente. Gracias a la doctora Elga Codina, que nos ha acompañado en Diálogo de Impacto. Le invito a usted que seamos solidarios también, así como con los maestros, con los médicos y con todos aquellos que forman parte de esta estructura fundamental para el crecimiento de la sociedad. Siga con Hola Honduras. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.